Bueno, muchísimas gracias a ustedes por invitarme, por dejar que sea la voz que comunica a la comunidad científica el desarrollo de este texto denominado Infotecnología, herramientas para la gestión de la información en la investigación. Quiero contarles que cuando recibí este texto, pues fui invitado inicialmente a presentarlo, a prologarlo, ¿no? Y bueno, hice una lectura como corresponde y empecé a resaltar aquellas ideas que me parecían que eran su ventaja competitiva. Hoy que tuve la oportunidad de presentarlo, vuelvo a mirarlo y encuentro novedades. Y decidí que para esta presentación quería contarles algo humanizado, ¿no? Algo que daba cuenta de cómo, desde mi perspectiva de lector, había vivido el encuentro con los autores. Y de eso quería hablarles esta tarde. Entonces, quiero empezar indicándoles que el texto, desde su denominación, desde mi punto de vista, pues expresa su vocación de servicio. En principio, que al ser denominado como una estrategia para la gestión de la información, se convierte también en un aliado del investigador. Al abrirlo, somos recibidos por sus coordinadores, la doctora Rubia Estela Morales Salas y el doctor Armando Guillermo Antúnez Sánchez, quienes con una discreta presentación nos dejan conocer el carácter dialogante de la obra, o como lo manifestara Ducrot, ese carácter polifónico, ya que en su interior se acompasan las experimentadas voces de investigadores internacionales que, habiendo reconocido lo movido y voraz del mundo de la información, coincidieron en facilitarnos la cotidianidad de nuestra práctica al entregarnos herramientas que potencian eso que hacemos en docencia e investigación y que obviamente como consecuencia de ellos también nos facilitan la posibilidad de apropiarnos de los aprendizajes. Desde mi perspectiva, la palabra clave del texto es potenciar. En estas páginas, los textos están dirigidos a darnos más. Los académicos han sido muy amables al escribirlos porque decidieron ponerle alma a las letras y recibirnos en sus capítulos con cordialidad, cercanía y posibilidad. Cada capítulo encierra respuestas teóricas y experiencialmente documentadas en relación con las preguntas que nos hacemos aquellos que miramos el mundo desde el rol docente, estudiante e investigador. Estos capítulos están escritos para aumentar nuestra capacidad de autoactualización. Están hechos para motivarnos a pasar de una actitud contemplativa a otra más activa, para incrementar nuestros niveles de autoeficacia, cuando de forma consciente decidimos participar de ese encuentro con la información para saciar unas dudas y, lógicamente, pues, crear otras. Estos textos tienen la capacidad de solidarizarse con la ansiedad del que nada en la red con miedo a naufragar, del que no sabe cómo curar información de calidad en medio de una oferta voraz, plural y con concentraciones de calidad variable. También del investigador que necesita hacer cadenas de búsqueda y encuentros para construir la dimensión diacrónica y sincrónica de aquello que estudia. Y cómo no decirlo, también de la capacidad de ubicar al novel investigador en una actitud preventiva ante prácticas depredadoras que en la actualidad se replican como el meme de Dawkins y pasan a instalarse en la cotidianidad como un introyecto que anula la creatividad ética para visibilizar una identidad académica espuria. Quiero alertar que no pretendo generar una retórica edulcorada que crea expectativas por encima de la realidad, nada más alejado de la verdad. Para llegar a estas líneas que les transmito, asumí, como les decía al inicio, la actitud de un lector consciente que sofoca la obra para que responda a sus inquietudes. Y en la medida en que fui contestando cada una de ellas, entonces reconocía una de sus ventajas competitivas. En todo caso, viví mi propia aventura como lector y hoy quiero compartirlas. Abrí el archivo con mi cabeza llena de dudas, porque no hay nada mejor que leer dudando, porque estimula la búsqueda de respuestas y en lo personal me moviliza a ser parte de la trama de significados que custodian esas letras. Además, se trata de avivar esos sentimientos epistémicos que diferencian al lector contemplativo de aquel que tiene una especie de hiperactividad cognitiva. Además de la duda, tenía poco tiempo, muchos problemas y disposición a ser atrapado por la dinámica de significación que todo autor ofrece. Entonces, esperé tener el sol en la espalda y comencé mi encuentro. Al leer el título del capítulo 1, escrito por María Guadalupe Beitía Buscelli y Marco Antonio Pereira Alfaro, me pregunté, ¿hay una investigación en el siglo XXI
Y de ser así, ¿cómo gestionamos la información? Me pareció creativo hablar de una investigación en el siglo XXI. Y luego descubrí que implícitamente los autores nos invitan a autoactualizarnos al compás del crecimiento de la tecnología y la exponencial producción de la información. Suelo repetir las palabras atribuidas a Heráclito de que nadie se baña en el mismo río dos veces, por aquello de que el cambio no es ajeno a nuestra naturaleza. No, señor, es obligatorio. Y esto hace que renovemos identidades y estemos prestos a reorganizarnos de manera recurrente para hacer inteligibles aspectos del mundo que antes no veíamos. En este contexto, lo electivo del cambio es querer asumirlo y aprovechar sus bondades. Justamente en esta dirección nos llevan los autores. Desde su perspectiva, el crecimiento exponencial de la tecnología convierte a la infotecnología en una cultura que se teje alrededor de la información como expresión del conocimiento que reclama procesos de gestión para garantizar su organización, la rapidez en su encuentro y la validez y confiabilidad de sus contenidos. Los autores muestran cómo las múltiples opciones de investigación que tienen los académicos en la actualidad, conjugadas al compás de la potencia de los flujos informativos, generan nuevas necesidades de gestión dirigidas a incrementar la experiencia del usuario y a favorecer nuestro encuentro con la novedad. Y si la infotecnología es una cultura, entonces habrá una cultura infotecnológica para la investigación. En el capítulo 2, escrito por Rubiestela Morales Salas y Elba Patricia Alatorre Rosso, estaría la respuesta. Al mirar lo infotecnológico como cultura, centran su atención en el sujeto y sus competencias tecnológicas, enmarcadas en el carácter vital y complejo de la red. Sus voces son claras y, a mi juicio, propositivas. Hay un mundo digital que crece en espiral, que nos ofrece mucho, pero que demanda la posesión de un conjunto de capacidades, habilidades y destrezas individuales y colectivas como condición sine qua non para aprovechar las bondades de ubicuidad, instantaneidad, acceso ilimitado a la información, entre otros beneficios que podemos rentabilizar del mundo digital. Detenernos ante ello e incluso resistirlo es una respuesta pues poco inteligente, por aquello de que todo cambia, como lo cantaba Mercedes Sosa. Esta variable, que más parece una constante, es un indicador de esta cultura en la que más de 4.540 millones de personas confluyen y activan procesos de investigación. Particularmente estoy refiriéndome a esa investigación que es práctica social y que es germen que se singulariza al tenor de la comunidad epistémica y profesional que la demarca. Las autoras insisten en la necesidad de crear condiciones para que esta cultura tenga presencia en las políticas educativas y en los sistemas de concepción y gestión curricular a todo nivel, porque con ello se garantiza la posibilidad de que el otro acceda a un mundo que a ratos le puede resultar hostil. Aquí aparece que las responsabilidades son compartidas, porque el desarrollo de las competencias digitales no se gestan de forma azarosa ni por generación espontánea, pues reclaman un estado de actividad que redundará en fortalezas personales y colectivas. Y en este punto, las investigadoras son enfáticas en mostrar que el tiempo es ahora y que negarnos a ellos es garantizar nuestra obsolescencia. Tremenda invitación, ¿no? Entonces, si la infotecnología es cultura y ella se vincula a la noción de tener competencia, me vuelvo a preguntar, ¿cuáles son esas competencias que requiero? Y de manera especial, ¿es posible pensar en competencias investigativas mediadas por la infotecnología? Estas preguntas las contesté en el capítulo 3. Encontré respuestas a ellas en el capítulo 3. Este estuvo escrito por Armando Guillermo Antúnez Sánchez y María Gloria Ortiz Ortiz. Ellos nos indican que la excelencia del desempeño docente e investigativo tiene íntimos nexos con la necesidad de complementar los escenarios educativos, de desarrollar pensamientos creativos, innovadores, flexibles, y en ellos las infotecnologías son aliadas estratégicas al favorecer la transversalidad de la investigación y su materialidad multinivel. Esta afirmación está anclada en el estudio detallado y sintetizado de múltiples modelos de desarrollo de competencias investigativas que le permiten al docente e investigador tener una relación responsable con el conocimiento. Pienso que el trabajo de los colegas Antúnez y Ortiz nos ofrecen la posibilidad de ahondar comparativamente en los modos de explicar la estructura y funcionamiento de las competencias investigativas,
mediadas tecnológicamente para indagarlas en nuestro espacio y crear condiciones para potenciarlas. Aquí retomo esa palabra clave que a mi juicio representa este libro que nos convoca. Lógicamente, al hablar de competencias, necesitamos hablar de mediaciones para consolidar. Lo novedoso del asunto es que lo infotecnológico hasta este punto ha sido presentado como sustantivo y como adjetivo. Me concentro ahora en mirarlo como adjetivo y empieza a tomar forma la presencia de herramientas infotecnológicas. Y partiendo de ello me pregunto, ¿cuáles son esas herramientas infotecnológicas que contribuyen con la gestión de la información en la investigación? Con esta inquietud abordé el capítulo 4, en el que Yolanda Soler Pelecer y Manuel Ríos Rosales Almendra con claridad y profundidad me dieron la respuesta. Ellos crean una metódica en la que contacto un diálogo entre lo experimentado y lo prescriptivo. Muestran la perspectiva del encuentro del investigador con la información, pero ahora vista como problema, y ofrecen mecanismos para solventarlo. Fíjense, además, nos ofrecen un inventario de herramientas que son de uso obligatorio para tener una experiencia positiva en la resolución de nuestros requerimientos informativos. Mis colegas Soler y Rosales se dedican a apoyar a nuestros investigadores y en especial a los nobles en la construcción de una relación sana con los procesos de gestión de la información, lo cual redunda en mejores argumentos y en mejores teorías de salida durante el proceso de construcción del conocimiento que resulta de esta práctica. Ahora bien, es imposible pensar en el mundo de la tecnología y dejar de lado las redes sociales. Y en este caso la pregunta es, ¿son las redes sociales herramientas infotecnológicas para la investigación? Al decir que sí, obviamente decimos la verdad. Pero en el capítulo 5, Pedro Rodríguez Pavón y Calixto Guerra González van más allá de un sí. Ellos se apropian de la complementariedad y reciprocidad que hay entre redes, bases de datos e interacción humana. En este capítulo nos acercan a un inventario de redes y bases de datos que están al servicio del investigador y nos ofrecen elementos para crear estrategias de encuentro entre lo que investigamos y aquello que se investiga. Lo paradójico del caso es que al investigar no estamos solos. Y si miramos detenidamente las bondades de lo dicho, notarán que a un clic de distancia está el autor de una obra, el asesor que crea la teoría, el crítico que moviliza nuestros argumentos, el colega que nos acerca a otras redes epistémicas. Y es que el investigar es estar en red y saber que lo uno y lo múltiple se conjugan para responder a nuestras inquietudes. Particularmente, este capítulo me invitó a pensar en la fuerza del diálogo, en la interacción, en la construcción del conocimiento. Y por ello, estas herramientas terminaron siendo para mí la expresión material de esas propiedades. Saber dónde reposa la información es tener la certeza de que hay voces que complementan la nuestra para develar un pedazo de realidad que reclama espacio en nuestro mapa cognitivo. Y saber con quién dialogar sobre temas específicos es importante develarlo, pues nos permite llegar a una reconciliación epistemológica que es tan necesaria en estos tiempos. Si se dan cuenta, hasta este punto les he leído, les he hablado, narrado el encuentro con la información. Pero cuando se trata de repetir ese encuentro y de avivar el punto en el que hemos quedado, entramos en un debate con nuestras limitaciones humanas, ¿no? Porque, bueno, resulta ingenuo pensar en que somos capaces de recordarlo todo. Aquí la pregunta es, ¿quiénes apoyan nuestros procesos de gestión de información y en particular la gestión de referencia? En el capítulo 6, Judy Castro Blanco y Berta Leticia González Becerra se dedicaron a mostrarnos una valoración diacrónica y sincrónica del funcionamiento de los gestores bibliográficos. Hicieron un inventario detallado de los diferentes gestores que están en el mercado. La verdad me asombré, lo cual me invitó a asumir posición sobre el que mejor se adapta a nuestras necesidades o a mi necesidad. Y particularmente en este punto, ellas enseñan a tomar decisiones sobre lo que más nos conviene de acuerdo a nuestras individuales epistémicas, metódicas y, ¿por qué no?, psicoafectivas. Para finalizar, nos acompañan de forma amena y sintética en la comprensión del modo en que funcionan estos gestores bibliográficos. En este punto hay que resaltar que en el trabajo estratégico que los gestores realizan, nos mantenemos de cara a la norma y contribuimos con el manejo ético de la información.
Quiero que noten que en la medida en que voy transitando por los diferentes capítulos, van a poder disfrutar de una hilaridad conceptual, porque en definitiva el libro está ensamblado pensando en el usuario. Está hecho para ti, para mí y para que tengamos una experiencia encantadora en esto de nutrirnos, de aprender y de sentir que nos van llevando de la mano. Y justamente de eso se trata la idea de escribir, de saber que interactuamos y que hay vida en esas tramas textuales que vamos disfrutando. Y en consecuencia, el tema ético pues no podía faltar en esta invitación. Y es que los investigadores tenemos una lucha común contra el plagio y las prácticas depredadoras. Pienso que las imposturas intelectuales, recordando a Alan Sokal, nos hacen mucho daño. Y esto a ratos sucede porque no tenemos conciencia discursiva como investigadores. Y bueno, nada, a ratos también nos van faltando algunas herramientas que nos apoyen en detectar esas, digamos, inconsistencias que tenemos en el manejo de las ideas. Porque a ratos las leemos y nos identificamos a tal nivel que las hacemos nuestras cuando probablemente no lo sean, ¿no? Entonces, bueno, en el capítulo 7, Claudia Cintia Estrada y Adriana Margarita Pacheco nos ofrecen ese inventario de herramientas para afrontar el plagio. Valoran el conjunto de desventajas y ventajas asociados a cada una de ellas y nos ofrecen la posibilidad de encontrar aquel que se adapte a nuestra condición y particularidades como investigador. La idea, y en todo caso la inferí, ¿no? La idea en ese rato es que apoyándonos en estas herramientas logremos avivar ese sentido que nos involucra a la cultura académica digital, pero de una manera honesta, en la que compartir ideas para fortalecer argumentos sea la clave y la mejor excusa para justificar ese proceso de que el conocimiento es un bien común. En este sentido, Estrada y Pacheco, además de darnos las herramientas, nos ofrecen participar de una reflexión sobre el lugar de los autores en la producción del conocimiento. Aquí me quiero detener y quiero ahondar un aspecto que para mí es crucial, y es el cómo se conjugan las voces dentro de las producciones académicas. Si pensamos que en el texto hay vida, hay diálogo, hay interacción, hay compromiso, hay posicionamiento, es sumamente importante ser vigilantes al respeto de la voz del otro. La idea sería acompasar y construir una polifonía textual en la que al leer veamos un solo cuerpo, pero que lo múltiple esté allí latiendo, dándole o haciéndole honor a ese concepto de sinergia que a rato se diluye cuando mecanizamos nuestra forma de transmitir la información. Por eso creo que el libro cierra de un modo fantástico, porque el cierre de este libro nos permite reflexionar sobre el lugar de la infotecnología en la formación y la práctica docente en nuestros tiempos. Daniel Montes Ponce nos propone la articulación entre lo académico y lo tecnológico para generar conocimientos y aprendizaje que contribuyan en nuestra comprensión del mundo. Montes Ponce deja al descubierto que a pesar del avance del conocimiento y de que estamos en primera fila en la evolución de la tecnología, aún tenemos mucho por aprender. Necesitamos potenciar el uso de habilidades digitales básicas para acceder a la información. Es importante que desarrollemos la capacidad de darnos y de estructurar procesos de interacción con el conocimiento. Y para cerrar estos requerimientos, es importante que tengamos apertura a la actualización, al conocimiento en construcción y a la presencia de lo infotecnológico como aliado. A manera de cierre, creo que este libro apuesta por la mediación, socialización, colaboración y potenciación de la práctica investigadora. Creo que le hace gala a su nombre. Como lo vimos detalladamente, ofrece herramientas para que el investigador, al navegar en el mar de la información, llegue a buen puerto. Sé que los investigadores somos a ratos seres de rutinas y que en nuestro caminar encendemos nuestras alertas para identificar la diferencia en medio de lo cotidiano. Esta dinámica no está peleada con lo infotecnológico. Pienso que hay una complementariedad innegable e inteligente. Suelo decir que en el texto académico menos es más, y para llegar a ello necesitamos de todo y de todos. Por esta razón, este libro es una muestra de que al unir las voces, nuestras experiencias y nuestros saberes, la dificultad de investigar es sinónimo de nuestra dificultad para interactuar. Y el trabajo coordinado, y aquí debo ser enfático, por Rubiestela Morales Salas
y Armando Guillermo Antunes Sánchez, nos ofrece posibilidades para tender puentes entre el vertiginoso flujo de producción de la información y nuestra necesidad de hacer inteligible el mundo que vivimos. Hoy no se trata de tener el saber, sino de gestionarlo para ponerlo a nuestro servicio y obviamente del servicio del otro. Si nos hemos sintonizado, entonces coincidimos en que en nuestras prácticas y en particular en nuestras clases, este texto será de lectura obligatoria. Cierro ofreciendo mi gratitud por permitirme ser una voz para exaltar el trabajo que todos nuestros colegas han hecho y que se ha materializado en esta obra, que al ser de acceso abierto, pues nos dará la oportunidad de actualizarnos, de potenciarnos, y quedó grabado en mí ese término, de potenciarnos. Es verdad que probablemente mucho de lo dicho ya gravita en nuestro sistema representacional, pero cuando leemos con la mirada puesta en el diálogo crítico, empezamos a darnos cuenta del esfuerzo que hicieron los autores por mostrarnos la diferencia en nuestra cotidianidad, por indicarnos que hay otros caminos para facilitar nuestra práctica e incluso para domesticar nuestras ausencias y obviamente hacer que generemos más dudas para que esos sentimientos epistémicos que marcan la diferencia entre un investigador que prosume información versus un aparente investigador que solamente contempla la información sin sentirse parte de ella, pues se materializa. De tal manera que reciban un saludo desde la Red Internacional sobre Enseñanza de la Investigación, desde mi Universidad Técnica de Machala, aquí en Machala, provincia del Oro, Ecuador. Y bueno, cierro este espacio, cierro mi participación pues con alegría y gratitud porque creo que tuve en mis manos una obra que tiene muchísimo potencial didáctico y está diseñada para que vayamos de menos a más en esto de nuestra relación con la tecnología. Es todo.